Y ahora sí ya nos metemos en la segunda parte de esta primera parte de modelo de factores específicos, que es el caso 2, en donde vamos a evaluar el comercio entre Chile y Vietnam. Bien, o sea, el ejercicio comienza dándote algunos datos acerca del comercio, ¿sí? De la cantidad exportada de un país a otro, y además tienen al final del trabajo práctico la composición de esas exportaciones. Bien, entonces eso como que en realidad lo tienen que usar como guía para darse cuenta de cómo es el patrón de comercio entre ambos países, ¿no? Además, también te dice que los dos bienes que se van a estar considerando van a ser, por un lado, la minería, que va a tener como factor específico la tierra y el factor móvil el trabajo, y por el otro lado vamos a tener la industria del calzado, que va a tener como factor específico el capital y como factor móvil el trabajo, ¿bien? Entonces, lo primero que te piden es que vos enuncies los supuestos del modelo de factores específicos bajo este contexto. Entonces, simplemente lo que vamos a decir es que va a haber dos economías, que en este caso van a ser Chile y Vietnam, va a haber dos bienes, minería y calzado. Minería lo vamos a llamar como M y calzado como C. ¿Sí? Por ahí estos no son los mejores bienes porque por ahí presta un poco para confusión en relación al ejercicio anterior, que era maquinario y cobre, pero bueno, ahora nos vamos a tratar de olvidar de eso. Yo espero no equivocarme cuando hablo. Después vamos a tener tres factores productivos que son los mismos que en el ejercicio anterior. Vamos a tener la tierra, que en este caso va a ser específico para minería, capital, específico para calzado, y trabajo que va a ser móvil entre sectores, pero no entre países, ¿sí? O sea, no estamos suponiendo en estos modelos que pueda haber movilidad internacional de factores, ¿sí? O sea, una persona que trabaja en Chile se queda en Chile, no tiene posibilidades de viajar a Vietnam, ¿sí? Después vamos a tener dos funciones de producción tradicionales, pero la particularidad es que van a tener rendimientos decrecientes a escala. Vamos a suponer, como siempre, pleno empleo, ¿sí? No puede haber capacidad ociosa. Además, como son modelos de la oferta, ya lo dije mil veces, vamos a suponer preferencias homotéticas e iguales para todos los individuos y entre países, ¿sí? Tanto los individuos de Chile como los individuos de Vietnam van a tener la misma función de utilidad, ¿sí? Que va a ser una función de utilidad que refleje preferencias homotéticas. Un ejemplo puede ser una Cobb-Douglas, ¿sí? La más sencilla. Después vamos a suponer mercados competitivos, que es como un supuesto básico. Y otra cosa que por ahí no puse acá, pero es que a priori no vamos a suponer que haya costos de transporte ni barreras a la entrada, ¿sí? Después eso quizás se levanta en otro ejemplo. Después también, seguidamente, te pregunta y te pide cuál es la dotación relativa de factores específicos para cada economía. Y eso un poco lo podemos deducir mirando los datos que nos dan al final del trabajo práctico. Básicamente, como las principales exportaciones de Chile a Vietnam son de productos relacionados con la minería y de Vietnam hacia Chile de calzado, lo que vamos a poder decir es que Chile tiene relativamente menos capital que Vietnam, o otra manera es que Chile tiene relativamente más tierra que Vietnam, ¿sí? Entonces esto sería como para nosotros una clave para determinar el patrón de comercio. Bien, entonces a partir de esto, de todos estos supuestos, el punto 3 nos pide graficar las fronteras de posibilidades de producción tanto para Chile como para Vietnam, ¿no? Y para la de Chile vamos a tener una frontera de posibilidades de producción de más o menos esta forma. Bien, la gracia, no sé cómo la graficaron ustedes, es que esté sesgada hacia la producción de minerales, ¿sí? Que en este caso yo lo representé en el eje Y. Bien, esto es porque justamente al tener relativamente más tierra va a tener una producción sesgada hacia la producción de minerales, ¿sí? Además, bueno, este ejercicio también lo que te pide es explicar un poco por qué la frontera de posibilidades de producción tiene una forma cóncava al origen, y eso en realidad ya medio que lo discutimos en el video anterior, en donde yo les contaba que justamente por la presencia de estos rendimientos decrecientes a escala es que nosotros vamos a tener una frontera de posibilidades de producción con esta forma, ¿sí? Así que la respuesta vendría un poquito más para allá. También te pide definir el concepto de productividad marginal del trabajo, ¿bien? Y bueno, básicamente la productividad marginal del trabajo es cuánto aumenta la producción cuando yo aumento los trabajadores, cuando sumo una persona más a trabajar, ¿sí? Cuando aumento los trabajadores en una unidad. Básicamente es eso. También la productividad marginal de la tierra es cuánto me aumenta la producción cuando yo aumento la tierra marginalmente, ¿sí? Sumo una parcela, sumo una hectárea. Lo mismo la productividad marginal del capital es cuánto me aumenta la producción cuando yo sumo una máquina, ¿bien? O sea, marginalmente cómo voy sumando, cuánto variación hay en la producción, ¿sí? Y también otra cosa es que recordemos que la pendiente a lo largo de toda esta frontera de posibilidades de producción, que no es la misma, siempre va cambiando, es igual al cociente de las productividades marginales, ¿sí? Y
también lo que nos pide en algún punto del trabajo práctico es elegir 2 puntos, ¿sí? De la frontera de posibilidades de producción de Chile o Vietnam, ¿no? Yo acá elegí el punto A y el punto B. Y lo que nos pide es comparar los costos de oportunidad, ¿bien? Entonces, si yo me pongo en un punto como el B, lo que está pasando es que el costo de oportunidad de producir calzado en términos de maquinaria es muy alto, ¿bien? O sea, yo si quiero producir una unidad más de calzado en el punto B, yo voy a tener que resignar muchísima cantidad de minerales si quiero producir eso. Creo que antes, perdón, dije maquinarias. Ya yo misma me estoy confundiendo. Sí, entonces, si yo quiero producir una unidad más de calzado, voy a tener que resignar muchísima cantidad de minerales, ¿sí? Por el otro lado, si yo me pongo en un punto como el A, el costo de oportunidad de producir una unidad más de calzado en términos de maquinaria es mucho menor, ¿sí? No voy a tener que resignar tanto. Y esto justamente se debe por estos rendimientos marginales decrecientes y que la pendiente de la frontera de posibilidades de producción a lo largo de toda ella no va a tener siempre la misma pendiente, ¿sí? Pero bueno, ahora pensemos cómo sería la de Vietnam. Y como se podrían estar imaginando, va a tener una forma totalmente en espejo, si se quiere, en relación a la de Chile. En este caso, la frontera de posibilidades de producción va a estar sesgada hacia la producción de calzado, y esto nuevamente se debe a que Vietnam tiene relativamente más capital que Chile, entonces tiene todo el sentido del mundo de que va a especializarse en la producción de calzado, que tiene como factor específico al capital. Bien, entonces, esto en lo que respecta a las fronteras de posibilidades de producción. El punto 4 lo que nos dice es grafique los equilibrios en el mercado, en los mercados de cada país en autarquía y luego en el mercado mundial bajo una situación de comercio, ¿sí? Entonces, lo que primero les recomiendo antes de meterse en las funciones de cada país en particular es un poco ver lo que pasa en las curvas de oferta relativa y demanda relativa mundial. A priori la demanda relativa mundial va a tener una forma tradicional, dependiente decreciente, y si yo lo que hice fue graficar en el eje X las cantidades relativas de calzado en función de minería, ¿bien? Y en el eje Y el precio de calzado en función del precio de minería, ¿sí? Entonces, en base a esto, porque ustedes podrían haber elegido poner el coeficiente diferente, o poner, sí, minería en función de calzado, que eso igualmente estaría bien, pero como yo puse estos coeficientes, lo que estaría pasando es que la oferta relativa de Chile se ubica de este lado, porque Chile ofrece relativamente menos calzado que Vietnam, ¿bien? Y caso contrario, Chile ofrece relativamente más minería que calzado, ¿sí? Entonces, en este extremo superior se va a ubicar la oferta relativa de Chile y en este extremo inferior se va a ubicar la oferta relativa de Vietnam. La oferta relativa mundial se va a ubicar en el medio, ¿sí? Porque estamos suponiendo que son dos economías grandes que tienen el suficiente poder como para influenciar la oferta relativa. ¿Bien? Entonces, acá tenemos que, si nos ponemos desde el lado de vista de si somos Chile, a priori, ¿qué está observando Chile? Que cuando vos te abrís al comercio, Chile ve que puede conseguir zapatos, calzado, a un precio mejor en el mercado internacional que en el precio local, que en el mercado local, y además observa que puede ubicar los productos de minería a mejor precio en el mercado internacional. Entonces, lo que está viendo Chile es que a Chile le está bajando el precio del calzado y le está aumentando el precio de la minería, ¿sí? Eso si fuéramos Chile. Ahora pongámonos al revés en la cabeza de Vietnam. ¿Y qué está viendo Vietnam? Vietnam dice, ah, mira, en el mercado internacional me pagan mejor los zapatos que en el mercado local. Y además yo puedo conseguir productos mineros a un mejor precio. Entonces, a Vietnam le está subiendo el precio del calzado y le está bajando el precio de la minería. ¿Sí? En base a esto, vamos a ver qué pasa con los puntos de equilibrio de producción y consumo, en este caso, en este primer caso para Chile. Como a Chile lo que le está pasando es que le está aumentando el precio de la minería y le está bajando el precio del calzado, la restricción presupuestaria de Chile es como que está aplanándose, ¿sí? La pendiente se está haciendo cada vez menor. Entonces eso impulsaría a Chile a pasar de producir en un punto de autarquía, que yo en este caso no lo grafiqué, a pasar a producir en un punto B, ¿sí? Y además, la particularidad que tiene abrirse al comercio es que vos podés disociar las decisiones de producción de las de consumo, ¿sí? En particular, nosotros vamos a decir que Chile va a producir en un punto B, donde claramente tiene una mayor especialización
por los productos mineros, pero va a estar consumiendo en un punto C, ¿sí? En el correspondiente a la tangencia entre una curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Bien, entonces la diferencia en términos de calzado entre lo que produce Chile y lo que consume van a ser las importaciones. ¿Sí? En este caso, Chile va a estar consumiendo mucho más calzado del que va a producir localmente, ¿sí? Entonces lo tiene que importar. Por el otro lado, la diferencia entre lo que Chile produce de minerales y lo que consume en el mercado local van a ser las exportaciones, y en este caso lo que está pasando es que Chile produce más minerales de los que realmente consume. Entonces vamos a suponer que esos minerales los va a estar exportando, en este caso a Vietnam, ¿sí? Entonces, como los consumidores están ubicándose en una curva de indiferencia superior, nosotros lo que podemos asegurar es que en términos de consumo los tipos en Chile van a estar mejor. ¿Por qué? Porque tienen ahora mayor variedad para consumir y a mejores precios, ¿sí? Veamos ahora qué pasa con Vietnam. Vietnam lo que está experimentando es que aumenta el precio del calzado y disminuye el precio de los minerales, ¿sí? Porque los consigue más baratos. Entonces, la restricción presupuestaria, la curva de precios para Vietnam va a ser ahora un poco más inclinada, ¿sí? Y eso va a hacer que Vietnam pase de producir y consumir en un punto de autarquía, que de nuevo tampoco lo dibujé, a quizá producir en un punto como este que está acá, que es el B, ¿no? Donde claramente tiene un mayor grado de especialización hacia la producción de calzado y además va a estar consumiendo en un punto C correspondiente a la tangencia con una curva de indiferencia superior a la de autarquía, ¿no? De nuevo, la diferencia entre el punto C y el punto B en términos de calzado van a constituir las exportaciones, ¿sí? Toda esta diferencia la va a estar exportando a Chile. Y por el otro lado, la diferencia entre el punto C y el punto B en términos de minería, va a ser lo que va a estar importando, ¿sí? En este caso va a tener un mayor consumo de minerales del que realmente produce. ¿Bien? Entonces, de nuevo, lo que está pasando acá para Vietnam, al igual que Chile, es que los consumidores van a estar mejor, ¿sí? Porque ellos pueden ahora acceder a una curva de indiferencia superior, lo que implica que van a tener una mayor cantidad de bienes para consumir y a mejores precios. ¿Bien? Veamos ahora lo que pasa en términos de los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. Como yo ya les había anticipado, el shock que va a estar experimentando Chile mediante la apertura comercial es un aumento del precio de los minerales y una disminución en el precio del calzado. Entonces veamos primero qué pasa con los terratenientes. Si en el mercado de la minería está aumentando el precio, eso significa que aumenta el salario en el sector de minería, ¿sí? Si aumenta el salario en el sector de minerías, eso va a pasar que más trabajadores quieran ir a trabajar a minería y menos quieran ir a trabajar al sector de calzados. ¿Bien? Entonces lo que va a estar ocurriendo, como ahora los trabajadores en el sector de minería es el factor relativamente abundante, va a disminuir la productividad marginal del trabajo en el sector de minería. Por una relación inversa que expliqué en el video anterior, va a aumentar la productividad marginal del trabajo en el sector de minería, ¿sí? Entonces acá está pasando que aumenta el precio por la apertura comercial y aumenta la productividad marginal del trabajo. Eso significa que la renta del terrateniente para mantener la ecuación va a tener que aumentar muchísimo más. O sea que de toda esta historia, el que se ve beneficiado es el terrateniente con la apertura comercial, a priori. Veamos qué pasa con el capitalista. El capitalista, que es el dueño del capital que se usa para la producción de calzado, observa que mediante la apertura comercial el precio del calzado está bajando. ¿Por qué? Porque en Vietnam lo produce más barato, ¿sí? Eso hace, como baja el precio, que haya menos trabajadores en el sector calzado y más trabajadores en el sector de minería. ¿Bien? Ahora, en el sector calzado, el trabajo es el factor relativamente escaso. Eso significa que la productividad marginal de trabajo en el sector calzado va a aumentar. Bien, por relación inversa, la productividad marginal del capital en el sector calzado va a disminuir, ¿sí? Entonces, al capitalista lo que está observando es que te disminuye la productividad marginal del capital y te disminuyó el precio. Bien, o sea, malísimo. Lo que tiene que pasar eventualmente con la renta del capitalista para mantener la igualdad es que justamente disminuya esta renta del capitalista. O sea que el capitalista en Chile no le gusta para nada la apertura comercial, ¿sí? O sea, al terrateniente está bárbaro, pero el capitalista la verdad que no se está beneficiando. Bueno, ¿qué pasa con los trabajadores? En realidad, lo que hay que ver para ver qué pasa con el salario nominal es cómo fue la variación porcentual de precios, ¿sí? ¿Qué precio varió más que el otro?
Y en términos reales, la verdad es que la respuesta siempre va a ser que va a depender de las preferencias de los consumidores. Y a priori, como no sabemos cómo se constituye la canasta de consumo del consumidor representativo, no vamos a poder saber cómo está en términos reales, ¿sí? Y de nuevo, la variación nominal del salario va a depender de qué variación de precios fue mayor, ¿sí? Veamos qué pasa ahora con Vietnam. Vietnam es el caso contrario. Él está viendo que el precio del cobre está precio del calzado está aumentando y el precio de las minerías está disminuyendo, ¿no? Entonces, en el caso de los terratenientes, que van a ver que el precio de los minerales disminuye, consecuentemente la cantidad de trabajadores en el sector de minería disminuye, la cantidad de trabajadores en el sector de calzado va a aumentar. Ahora la productividad marginal del trabajo en el sector de minerías va a aumentar porque en este caso los trabajadores son el factor productivo relativamente escaso y eso va a implicar que la productividad marginal del trabajo, acá no lo puse, pero lo que va a pasar por relación inversa es que disminuye, ¿sí? Entonces, bajó el precio de los minerales y además bajó la productividad marginal de la tierra, sí, dije trabajo antes, pero es la tierra. Entonces, para mantener la ecuación lo que va a pasar es que la renta del terrateniente va a tener que disminuir, ¿sí? Análogamente va a pasar algo similar, o sea, opuesto totalmente en realidad con el capitalista. Él ve que aumenta el precio del calzado, va a haber más trabajadores que quieren trabajar en el sector calzado porque se paga mejor, entonces hacer el bien relativamente abundante baja su productividad, por relación inversa aumenta la productividad marginal del capital y para mantener la igualdad lo que va a ocurrir es que la renta del capitalista va a tener que aumentar muchísimo más que la variación de precios. ¿Bien? Y lo que pasa con los trabajadores, de nuevo, es exactamente lo mismo que pasaba en el caso de Chile, ¿sí? No vamos a poder saber exactamente cómo fue la variación del salario nominal si no sabemos cuál fue la variación porcentual de los precios, ¿sí? Y de nuevo, en términos reales, no lo podemos especificar. Bien. Entonces, otro punto, lo que nos pregunta, que esto medio que ya lo habíamos respondido, bueno, era justamente cómo se benefician los sectores, cuáles se ven perjudicados, y es un poco todo lo que habíamos charlado recién. Ahora lo que nos vamos a hacer es analizar shocks, ¿sí? Que es el punto D. El primero de estos shocks es qué pasa si se comienza a agotar las reservas de minerales en Chile. Es particular qué pasa si disminuye la cantidad de tierra. Bueno, si disminuye la cantidad de tierra, ahora el factor que es relativamente abundante es el trabajo en el sector de minería, ¿sí? Eso significa que la productividad marginal del trabajo ahora va a estar disminuyendo, ¿sí? Porque hay más trabajadores sobre un conjunto muy chiquitito de tierras. En contraposición, la productividad marginal de la tierra va a aumentar. Esta disminución en la productividad marginal del trabajo en el sector de minerías lo que va a hacer en definitiva es generar un corrimiento de la curva de salarios. No por precios, sino porque ahora los trabajadores son menos productivos, entonces les voy a pagar menos. Bien. Esa disminución en la productividad marginal vía proceso de ajuste va a terminar implicando que ahora va a haber menos trabajadores en el sector de minería, más trabajadores en el sector de calzado y el salario para ambos sectores, el salario nominal, va a estar disminuyendo. Pero fíjense una cosa, en un primer momento en el mercado internacional sí podemos decir algo en relación al salario real, ¿bien? Porque acá no hubo variación de precios. Acá la disminución en el salario fue únicamente producto de la disminución en la productividad marginal. Entonces, en ese sentido, como no variaron los precios, pero el salario nominal disminuyó, también podemos decir que el salario real bajó, ¿sí? Entonces, lo que está pasando acá es un poco lo que yo ya les había contado. ¿Cómo va a estar el terrateniente? Bueno, el tipo va a tener una productividad marginal de la tierra que va a aumentar porque ahora la tierra es escasa. Como el precio no varió, lo que va a ocurrir es que va a tener que aumentar la renta del terrateniente para mantener esta igualdad, ¿sí? O sea que el terrateniente en definitiva va a estar mejor, ¿bien? ¿Qué va a pasar con los capitalistas? Bueno, como ahora va a haber más trabajadores en el sector de calzado porque todos se van del sector de maquinaria, de minería porque pagan menos, o sea, sí, pagan menos porque hay menor productividad, va a pasar que por relación inversa va a aumentar la productividad marginal del capital en el sector de calzado. Como el precio no varía, de nuevo lo que va a estar pasando es que el capitalista va a estar mejor,
¿bien? Porque va a estar aumentando su renta, ¿sí? Porque el precio del calzado no varió. Acá yo puse trabajadores de efectos ambiguos. En realidad no son efectos ambiguos. Ya les dije yo que debido a que no hubo variación de precios y que bajó el salario nominal, los tipos están peor, ¿sí? Así que no son efectos ambiguos, acá hay un error. Entonces, eso sería el shock adentro de Chile. ¿Qué pasa en el mercado internacional? Bueno, disminuye la tierra y lógico que va a disminuir la oferta relativa de Chile de minerales en términos de calzado, ¿sí? O sea que lo que vamos a estar experimentando es que hay un corrimiento de la oferta relativa de Chile que lógicamente va a influenciar los términos de intercambio, ¿sí? En particular, el precio relativo de minerales en términos de cobre va a tender a aumentar. Bien, por una cuestión lógica de oferta y demanda, ¿sí? Ahora pasemos a analizar otro shock que es un aumento en el precio de los minerales, ¿sí? Como no dice nada acerca del calzado, vamos a asumir que el precio del calzado se mantiene igual. Entonces, de nuevo, siempre comenzamos mirando qué pasa en el mercado interno. Y en el mercado interno lo que va a ocurrir es que hay un corrimiento de la curva de salarios en el sector de minerales, ¿sí? En este caso no producto de un aumento en la productividad, sino producto de un aumento de precios, ¿bien? Entonces, la dinámica de transición es un poco lo que yo les había contado en el video anterior. A priori, los trabajadores van a percibir que en el sector de minería les pagan mejor que en el del calzado, todos se van a ir para minería, pero va a haber un efecto de ajuste hacia el nuevo equilibrio que va a implicar un corrimiento sobre la nueva curva de salarios producto de una disminución en la productividad marginal del trabajo en el sector de minería, ¿sí? Porque ahora está habiendo más trabajadores. Finalmente, va a haber más trabajadores en el sector de minería y menos trabajadores en el sector de calzado. Va a haber un aumento en el salario nominal, ¿sí? De nuevo, pero como hubo un aumento de precios, no podemos decir qué pasa con el salario real en este caso. En realidad lo que podemos decir es que si una persona consume solamente calzado, va a estar mejor porque el precio del calzado no varió, pero si consume minería va a estar peor, ¿sí? Porque la variación del precio de los minerales fue mayor que la variación del salario nominal, ¿sí? Y en este caso, bueno, la dinámica es un poco análoga a lo que ya veníamos charlando. Lo que vamos a percibir es que el que mejor va a estar es el terrateniente, ¿sí? Porque ahora va a tener una productividad marginal de la tierra muy alta, va a haber aumentado el precio, entonces va a aumentar su renta, ¿sí? Y va a aumentar su renta mucho más por una cuestión de mantener igualdades que la variación que hubo en el precio de los minerales. Además, la variación del precio de los minerales fue mayor a la variación del salario nominal, ¿bien? Por justamente esta diferencia entre el punto J y el punto E que ven acá en el gráfico. La variación del salario nominal fue mayor a la variación del precio del calzado, que en este caso no varió, fue cero. Y lógicamente, en la variación de la renta al capitalista ahora va a ser menor. ¿Por qué? Porque ahora los capitalistas tienen relativamente más capital, ¿sí? Entonces la productividad marginal del capital baja, pero no aumenta, no pasa nada con el precio. Entonces lo que va a pasar es que la renta al capitalista va a disminuir, ¿sí? Entonces uno podría pensar de alguna manera que este aumento en el precio de los minerales hace que la economía chilena se especialice mucho más en la producción de minerales que antes, ¿bien? Y bueno, lo que pasa en el mercado internacional es que, fíjense que en este caso la oferta de Chile está puesta de este lado, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una expansión de la oferta relativa chilena y eso va, como Chile es una economía grande, a impulsar un movimiento en la oferta relativa mundial hacia abajo, lo que va a establecer unos nuevos precios relativos, ¿bien? O sea, unos nuevos términos de intercambio. Finalmente, el último shock que tenemos que considerar es que existe un terremoto en Chile que hiere a gran parte de los trabajadores. Y acá hay que ser bastante precisos con cómo está escrito. Dice que hiere a gran parte de los trabajadores, que no los mata, ¿sí? O sea, no es que está habiendo una reducción en la fuerza laboral, ¿sí? Se ve que, imagínense que Chile tiene unas reglas laborales bastante estrictas y por más que estén enfermos tienen que ir a trabajar igual. Entonces los tipos van a seguir yendo a trabajar porque hay pleno empleo, ¿bien? Pero van a estar yendo a trabajar de manera
que tal que van a rendir menos porque están enfermos o porque están lastimados, ¿bien? O sea que en definitiva lo que está pasando es que está disminuyendo la productividad marginal del trabajo. Y eso va a ocurrir de igual manera tanto para el sector de minería como para el sector de calzado, porque asumimos que este terremoto afecta a todos por igual. Bien, entonces en definitiva lo que va a estar pasando es que ambas curvas de salario van a moverse para abajo, en igual manera, ¿sí? O sea que lo que va a estar ocurriendo es que va a haber una disminución del salario nominal producto de una baja en la productividad. O sea que en definitiva en este caso podemos asegurar que los trabajadores van a estar peor, pero no hay efectos redistributivos. ¿Sí? Sigue habiendo la misma cantidad de personas trabajando en el sector de minería y la misma cantidad de personas trabajando en el sector de calzado. ¿Sí? O sea, en ese caso no hay modificación porque no hay efectos redistributivos. ¿Sí? Y por lo tanto no va a haber un efecto en el mercado internacional. Bien, o sea, los que se comen el garrón, acá en este caso, son los trabajadores, que por haberse lastimado van a cobrar menos. Son conclusiones por ahí horribles, ¿no? Pero bueno, digamos, esto es lo que sugiere el modelo. Bien. Y finalmente, para terminar este caso 2, lo que nos pide es que planteemos un poco las diferencias entre el modelo de factores específicos y el modelo ricardiano. Y esto además nos viene bien como para que ustedes vayan ordenando las ideas, ¿sí? Por un lado, el modelo ricardiano lo que nos propone son productividades marginales constantes y eso se debe a que existe un único factor productivo, ¿sí? Siempre vos aumentás la producción, vos aumentás el trabajo, la producción aumenta siempre en la misma cuantía. En el modelo de factores específicos, en realidad lo que está pasando es que las productividades marginales son decrecientes. Después, las conclusiones en relación a quiénes se benefician. El modelo ricardiano dice el comercio es siempre bueno, todos se benefician, es como súper optimista. El modelo de factores específicos en realidad te dice, che, mirá, se van a beneficiar algunos y otros no se van a beneficiar. Y en particular va a haber algunos que no sabemos bien si se benefician o no se benefician, ¿sí? Después, otra diferencia, que es la más por ahí sencilla, es que en el modelo ricardiano hay un solo factor productivo y en el modelo de factores específicos hay 3 factores productivos. Después, en términos de patrón de comercio, en el modelo ricardiano está determinado por la tecnología, ¿sí? Por los requerimientos técnicos, por las ventajas comparativas. Y en el modelo de factores específicos va a estar determinado por las dotaciones factoriales relativas, ¿sí? ¿Quién tiene más de un factor específico que el otro? Y finalmente, algo que podríamos decir que yo no mencioné, pero que se ve gráficamente, es que en el modelo ricardiano, si le estaban dadas las condiciones, existía la posibilidad de que haya una especialización completa, ¿sí? Obvio que hay excepciones que vimos en la práctica anterior, pero la particularidad del modelo de factores específicos es que nunca va a haber especialización completa, ¿sí? Voy a volver para atrás a ver si encuentro algún gráfico de cualquiera de las FPP. A ver. Acá, por ejemplo, que estoy en el caso de Vietnam. Hay comercio, a Vietnam le conviene vender calzado, pero fíjense que se ubica en un punto B. Este punto B implica que si bien va a producir principalmente calzado, va a seguir produciendo un poquito de minerales, ¿bien? O sea, no está teniendo una especialización completa en la producción únicamente de un bien. Bien, y esto es una conclusión relevante del modelo de factores específicos que es bien diferente a lo que propone el modelo de Ricardo, ¿sí? Así que con esto terminamos el caso 2 y en el tercer video vamos a charlar un poco acerca del modelo de Heteroling, que en sí los shocks son muy parecidos a los que vimos en la clase teórica.